Héctor Bienvenido Trujillo Molina, mejor conocido como Negro Trujillo. Fue 2 veces presidente de la República, presidente títere de su hermano. Nació en San Cristóbal el 6 de abril de 1908. Sus padres fueron José Trujillo Valdés y Julia Altagracia Molina Chevalier. Era el hermano menor del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Negro fue el más modesto de los hijos del matrimonio Trujillo Molina. Era muy diferente a sus hermanos Virgilio, Rafael Leónidas, José Arismendi, Amable Romero, Aníbal Julio y Pedro Betilio. El dictador Trujillo le llevaba 17 años a su hermano menor y en la práctica actuó como un padre. Lo vio nacer, ayudó en su formación y le pagaba sus estudios. Es el único de los Trujillo Molina que estuvo estudio universitario. No concluyó, estudió odontología en la Universidad de Santo Domingo. Se inició en esos estudios. Es decir, que era bachiller. Y de ahí el nivel de educación con relación a los demás hermanos Trujillo. Desde muy joven fue entrenado y preparado por Trujillo, quien lo mandó a recibir formación militar en la Academia Francesa de Saint-Cricq. Ingresó muy joven al ejército dominicano antes de 1930, pero fue con la llegada al poder de su hermano que logró ascender con facilidad por el afecto que le tenía a Trujillo. Es el único de los Trujillo, y exceptuando al generalísimo, que justamente ocupó el rango de generalísimo, y Trujillo le permitió utilizarlo. Es decir, ahí se demuestra el afecto y el cariño que le tenía a su hermano. Que era, parece, el más dócil, el que menos problemas le traía. En el libro Trujillo, la trágica aventura del poder personal, su autor, Robert D. Crasweller, dice que para Negro Trujillo los conocimientos sobre asuntos militares no se cuestionaban, porque de nada valía que supiera poco o nada del asunto. Lo que sí interesaba era que fuera leal a su hermano mayor, quien se encargó de hacerlo ascender rápidamente en el ejército. En el año 1931 ya era capitán y se mantuvo un tiempo fuera del país como agregado militar. 5 años después, 1936, fue ascendido a coronel y asistente del jefe de Estado Mayor del Ejército, y a los 4 meses de estar en ese puesto, se convierte en general de brigada y jefe de Estado Mayor. Y ahora, señoras y señores, va a producir su discurso el comandante en jefe del Ejército Nacional, Mayor General Héctor B. Trujillo Molina. Señor Presidente, en nombre del general de brigada, auxiliar en las funciones de comandante en jefe del ejército, y de los demás oficiales que han merecido su ascenso, en el mío propio, quiero expresarle nuestra más profunda gratitud, ofrecer su persona para la patria todo el caudal de nuestras energías, edificados como estamos en el ejemplo que nos ofrece cada día nuestro generalísimo Trujillo. Han transmitido las emisoras HI2T, HI3T, HI4T del circuito radial La Voz del Yuna desde el Palacio del Ejecutivo en Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana. 5 años más tarde fue ascendido a mayor general. En 1942, Trujillo lo designa ministro de Guerra, Marina y Aviación, puesto de una gran importancia en ese momento porque era la persona que, según la Constitución, asumiría la presidencia de la República en caso de renuncia del mandatario. Para ese tiempo, Trujillo recibía mucha presión internacional, por lo que decide renunciar a la presidencia de la República, y es así que Negro Trujillo se convierte en el tercer presidente títere que utilizó su hermano. Trujillo lo puso a ocupar la presidencia de forma interina desde el 1 de marzo al 1 de octubre de 1951. Yo creo que fue para dar un cariz como medio liberaloide, para que no se viera que él era todo el tiempo, pero él seguía siendo el rey. La principal tarea del gobierno provisional de 1951 fue organizar las elecciones de 1952. Negro Trujillo fue candidato en esos comicios que fueron manipulados por el dictador para que su hermano ganara las elecciones. Como se esperaba, Negro Trujillo fue ganador de la presidencia de la República en las elecciones de 1952 sin un voto en contra. Justamente al momento de ser presidente de la República,
el tercer presidente títere, como podemos llamar, después que ocupan esa posición Pipí Troncoso y el señor Peinado, es el tercer presidente títere de la dictadura de Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Héctor Trujillo el general es el bien llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que en nosotros nunca ha de morir, pues su ilustre hermano Rafael, quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que en nosotros siempre ha de vivir. Con la elección de su hermano como presidente de la República, Trujillo y sus asesores buscaban un golpe de efecto que contribuyera a limpiar la deteriorada imagen que tenía su régimen a nivel internacional. Justamente dentro de esa visión, entonces, es que encaja el gobierno de Héctor Bienvenido Trujillo, sí, un cambio de imagen. El gobierno de Héctor Bienvenido Trujillo fue juramentado en una ceremonia especial el 16 de agosto de 1952. A la toma de posesión asistieron dignatarios de diversas naciones, entre ellos el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza. El primer período presidencial por el cual se juramentó Negro Trujillo se extendería hasta 1957. Durante ese mandato, la Constitución no contemplaba vicepresidente. En el año 1954 el país firmó el concordato con la Iglesia Católica, aunque el presidente era Negro Trujillo. Quien fue a España a firmar ese convenio fue su hermano, el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Durante esa gestión en la presidencia de Negro Trujillo se celebró la llamada Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, con la cual el dictador Trujillo buscaba dar una buena imagen del país a las demás naciones del mundo. Ese lanzamiento de la dictadura, que a cumplir los 25 años, el presidente nominal no es Trujillo, es su hermano Negro Trujillo. Sí, preparó y desarrolló lo que fue el principal acontecimiento histórico, festivo, hasta ese momento de la sociedad dominicana, que fue como ya hemos señalado, la Feria de la Paz, como lo conocemos popularmente. Para las elecciones de 1957, Trujillo vuelve a presentar a su hermano Negro como candidato a la presidencia, pero antes modifica la Constitución para incluir la figura de la vicepresidencia y llevar al doctor Joaquín Balaguer como compañero de boleta de Negro Trujillo. El binomio Negro Trujillo-Joaquín Balaguer gana las elecciones y se juramentan para gobernar durante un período de 5 años. El entonces presidente de la República, Negro Trujillo, fue ascendido al rango de generalísimo por su hermano Rafael en 1959. En una decisión sorpresa, el día 3 de agosto de 1960, alegando enfermedad, Héctor Bienvenido Trujillo decide renunciar a la presidencia y queda como el cuarto presidente títere del dictador, el doctor Joaquín Balaguer. Pero la verdadera motivación de su retiro como presidente títere y su sustitución por Joaquín Balaguer fue debido a la implantación de las sanciones económicas que la OEA en 1960, en una conferencia realizada en San José de Costa Rica, castigó el régimen de Trujillo, que ya se encontraba en sus postrimerías. En ese año, 1960, se produjeron varios acontecimientos que empañaban la imagen del gobierno de Trujillo. Uno de ellos, la Carta Pastoral de la Iglesia Católica, que criticaba las acciones represivas de la dictadura. En junio de ese mismo año se había producido un gran revuelo internacional por el atentado que ordenó Trujillo en contra del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, hecho por el cual la OEA sancionó al país. La situación muy álgida en la sociedad dominicana y buscando cierto control, cierto equilibrio, cierta pantalla que pudiese hacer ver un cambio en la sociedad dominicana ante la opinión pública nacional e internacional. Entonces se da la renuncia de Negro Trujillo el 3 de agosto de 1960 y pasa a ocupar la presidencia de la República por primera vez el doctor Joaquín Balaguer. Durante los gobiernos que encabezó Negro Trujillo, se realizaron obras importantes, como es el Puente Ramfis, pero esas nunca se exhiben como obras de él, porque quien encabezaba esas inauguraciones era su hermano
el dictador Trujillo. En los gobiernos encabezados por Negro Trujillo y Joaquín Balaguer, los organismos de seguridad del Estado se encargaban de matar a los críticos del gobierno y mantenían atemorizado al pueblo. Los dos últimos presidentes títeres se lavan la mano para que no se le achaque a ellos los crímenes políticos de ese momento. Crímenes horrendos que dieron al traste con la dictadura de Trujillo. Por mencionar el horrible y atroz asesinato de las hermanas Mirabal. Nominalmente era presidente de la República Joaquín Balaguer. Durante la gestión presidencial de Negro Trujillo, el 12 de marzo de 1956, se produjo en Nueva York el secuestro del exiliado español catedrático de la Universidad de Colombia, Jesús de Galíndez, a quien trajeron a Santo Domingo agentes al servicio de la dictadura de Trujillo. En el año 1959, al gobierno de Negro Trujillo le tocó enfrentar la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo. Pero los historiadores no atribuyen esas crueles acciones a Negro, sino a su hermano el dictador. A Negro Trujillo le pasaban los años y no se casaba, pero desde 1937 estaba comprometido con su novia y fue en 1959 que contrajo matrimonio con Alma McLaughlin Simó, hija de Charles McLaughlin, un norteamericano que llegó al país en la invasión militar de Estados Unidos de 1916 y de una dominicana de San Francisco de Macorís. Curiosamente, no tuvieron hijos. Como se conoce de la andanza de los Trujillo, al parecer no he encontrado datos ni investigación, y así hay testimonio que lo establecen oficialmente, no dejó descendientes. Negro Trujillo. Cuando mataron al dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961, su hijo mayor, Ramfis, se encargó de las Fuerzas Armadas, mientras sus hermanos Petán y Negro intentaban quitar a Balaguer y quedarse con el poder. Inclusive, los mandos militares, a raíz de la muerte de Trujillo, a quien obedecen en primer lugar es a Negro Trujillo, que ostentaba el grado de generalísimo, y era Trujillo. Existía una lucha interna entre los parientes del dictador, porque todos se sentían herederos del poder, y Ramfis quiso mantener a sus tíos fuera del Palacio Nacional, a lo que Negro Trujillo se oponía, porque mantenía cierto control de los militares. O sea que no tenía mucha publicidad y cosas, pero tenía poder. Todavía, después de muerto Trujillo, hasta que se fueron los Trujillo, Negro Trujillo era un poder. Y tenía su oficina, siempre la tuvo también. Después que renunció, entre comillas, a la presidencia de la República, tenía su asiento, su oficina en el Palacio Nacional. El 19 de noviembre de 1961, Negro y Petán Trujillo intentaron dar un golpe de Estado a Balaguer, pero el intento fue frustrado por el entonces coronel Pedro Rafael Rodríguez Echavarría. Ese mismo día se fueron al exilio los dos hermanos de Trujillo. En el caso de Negro, este se estableció en Portugal, de donde se mudó a Panamá y más adelante a la ciudad de Miami. El 29 de diciembre de 1998, 4 años antes de morir, Negro Trujillo redactó su testamento, donde hace constar que su fortuna, estimada en más de $50 millones, se la dejaba a su esposa. Los detalles del testamento de Negro Trujillo se conocieron luego que sus sobrinos interpusieran una demanda en partición de bienes sucesorales en contra de su viuda. Negro Trujillo murió el 19 de octubre de 2002, a los 94 años de edad, en la ciudad de Miami, Florida. Trujillo el general es el bien llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que en nosotros nunca debe morir, pues su ilustre hermano Rafael, quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que en nosotros siempre ha de vivir.